A las 11 de la noche tengo llamada. Ay, perdón. Ay, sí. Ay, ¿me había escuchado? Hasta ahora. Ahora. Bien, entonces, inspecciones de componentes metálicos. Las estructuras soldadas deben ser No, inspeccionadas. ¿Sí? Ya, antes de que continúe, para ver si me puede hacer el favor de explicarme qué es lo que debemos hacer con respecto a lo del video y eso. A eso se lo explico, pues a ver, el video es que tienen que desarrollar un proyecto de trabajo final, ¿sí? De aula, y lo tienen que presentar, lo tienen que mostrar. Yo no sé si es un video o qué se van a inventar. Yo simplemente les dije y por eso les pasé ahí unos enlaces de unos videos que han hecho, por ejemplo, los que han visto conmigo contratación estatal este semestre. Eso no es que lo tengan que hacer específicamente como ellos hicieron, no. Ellos se inventaron fue eso para eso. Simplemente es para que vean que sí se puede desarrollar trabajos completos con esa cuestión. Y lo que tienen que hacer es un proyecto pues, que evidencie precisamente lo que han aprendido o lo que se desarrolla en residencia de obras. ¿Qué van a desarrollar? No tengo ni la más remota idea. Cualquier tema abierto de pues a ver, residencia. la idea básica era que hicieran precisamente sobre eso que ya venían trabajando en el último proyecto, en el último taller, que lo pulieran, que lo arreglaran y que presentaran cada quien, o sea, cada grupo, precisamente esa explicación, ese desarrollo de ese proyecto. Hagan de cuenta una sustentación del proyecto bien hecho, es decir, con todas las correcciones que tuvieron y que generaran precisamente un proyecto donde se evidencie todo lo que aprenden acá, que repasan toda la parte precontractual, la parte contractual, la parte de seguimiento de obra, la parte de cálculo de cantidades de obra, análisis de planos, la cuestión de actas, es decir, todo. Ya, entiendo, gracias. Bueno.
Inspección de componentes metálicos. Las estructuras soldadas deben ser inspeccionadas al menos cada año. La inspección debe conducirse mediante inspección visual, medición de deterioros localizados, medición de espesor de pared metálica y evaluación de integridad. Ojo, esa cuestión, precisamente todo lo que es estructura metálica, de verdad hay que hacerle seguimiento. Que a nosotros nos contratan y después a nosotros nos toca hacerlo, no. Se supone que las entidades contratantes, según sea el caso, cada tanto generarán ese tipo de revisiones. Al igual que, por ejemplo, las construcciones de puentes, cualquier puente está en continua vigilancia, ¿sí? Para lograr identificar de pronto posibles problemas antes de que sean muy perjudiciales para la estructura. Es eso. Dentro de esta cuestión de la estructura metálica, les recomiendo, por favor, que repasen todo lo que tiene que ver con los recubrimientos o qué o con qué se puede recubrir una estructura metálica. Es decir, qué pinturas, qué cosas hay que hacerle, qué tipos de pinturas para estructuras metálicas se utilizan. Todo eso. Evaluación de la integridad del revestimiento. Habrá referencia específicamente a esas cuestiones. Los ensayos utilizados para valorar la integridad del revestimiento están fundamentados en las pruebas de aplicación in situ de la normalización ASTM que se describen a continuación. Inspección visual, ensayo de discontinuidad y especificación del sistema de revestimientos. Bien, dentro de esa parte de lo que tiene que ver con soldadura, pues una vez más, la idea es generar piezas soldadas, pero que se puedan, digamos, armar fácilmente en obra. Y para armar fácilmente en obra, normalmente lo que se utilizan son las uniones apernadas. ¿Y qué es eso? No es más que cuestiones de tornillos, roscas, huecos y arandelas, ¿sí? A eso es que hace referencia. Que para eso obviamente tiene que venir de algún específico cálculo de ensayo de materiales de resistencia, claro que sí, pero muchas de las cuestiones que tienen que ver para poder diseñar una estructura metálica, ustedes realmente casi que las aprenden entre analítica y resistencia a materiales. No es mucho lo que tengan que agregarle respecto de otros estudios. Son uniones que se producen entre dos piezas metálicas por medio de una tercera, pieza ajustable y desmontable. Se demarca en la planimetría por medio de una perforación que muestra el diámetro del perno que pasa por él. Ojo, normalmente, ese tipo de perforaciones, es decir, esto va a estar atravesando alguna especie de perno. Hay situaciones donde esto no necesariamente tiene que ser circular al estilo de recibir precisamente lo que es el tornillo, ¿sí? Lo que es la pieza de unión, sino que tiene de pronto, que es algo como más grande, más alargado. ¿Por qué es eso? Porque resulta y acontece que tiene tolerancia, es decir, tiene un margen para que pueda tener cierto movimiento. Hay zonas donde el movimiento es restringido y hay otras zonas donde es necesario que se le deje ese espacio, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vemos, esto obligatoriamente está haciendo referencia a que allí hubo soldadura de estos elementos y se utilizaron, aunque aquí no lo referencie, pero ya ustedes ya van a aprender a identificar esos símbolos, se utilizó una soldadura de tipo filete. Y ese filete, pues venía el triangulito específicamente a ambos lados de la línea de la simbología, de la referencia de qué soldadura se aplicaba.
La verdad es que donde ustedes trabajen en cuestiones con estructura metálica, va a ser muy difícil de que solamente sea soldadura. Si son elementos que únicamente son soldados, tienden o pueden ustedes empezar a tener un alto porcentaje de riesgo de que vayan a tener problemas en esas estructuras, ¿sí? Esta cuestión, lo de que vengan adicionalmente piezas apernadas, es decir, que se utilicen pernos, lo que son los tornillitos, roscas, tuercas y demás, y las arandelas, es precisamente para disminuir lo que son los esfuerzos en esas uniones entre elementos. Siempre que usted esté uniendo elementos diferentes, en esas zonas va a haber una concentración de esfuerzos y es lo que se evita precisamente con esos elementos. ¿Qué significa esto? Pues que por razones de la misma estructura, es necesario o fue necesario utilizar soldadura y después para unirse a otras piezas viene la parte que es pernada. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos simbologías de este tipo, ya sabemos que están haciendo referencia a soldadura. Respecto de estructura metálica, por favor, díganme quiénes saben o consideran que medio saben interpretar planitos. Por favor, habiliten las camaritas. Profe, qué pena, ¿puede repetir la pregunta? Sí, la pregunta es simple. Ustedes consideran, y ahí sí necesito de verdad que todos respondan, es decir, no solamente los que ahí siempre hablan como representantes del grupo, sino en general cada quien realmente me lo diga. Si quieren, si de pronto por cuestiones de pánico escénico, escríbanmelo como mensaje privado ahí en el chat. Si saben, si tienen idea, si han manejado planos estructurales de cuestión metálica, de estructuras metálicas, si lo saben interpretar, si lo saben manejar. De estructuras metálicas. Sí. O sea, vigas y todo eso. Todo lo que, Lo que cualquier acabamos cosa de que ver. sea estructura metálica. Es decir, que si a usted le botan un plano de estructura metálica, usted entiende, primero eso es una estructura metálica y entiende más o menos qué tiene que hacer o qué interpreta de esos planos. Ingeniero, con lo que vimos hoy, pues ya sabemos un poquito más, porque en realidad yo no había manejado estructuras metálicas. Sí. Y en la materia de construcciones, pues créame que fue demasiado básico lo que vimos, y tras de eso, pues teníamos clases de vez en cuando. Hay una cuestión específica. Ustedes tienen un poco de planos de estructuras metálicas de diferentes tipos, por ejemplo, en las que vienen cuestiones de soldaduras y las que vienen estructuras apernadas. Desde el primer día de clase en el material que tienen, para los que no saben, tenemos un grupo de Edmodo
donde tenemos un poco de material de general que les servía como para pulirse o repasar ciertas cosas. ¿Y a qué hago referencia? Porque es que en el momento absolutamente ninguno nunca me ha preguntado nada de eso, sobre esos planos. Nada, nada, nada. Ni por qué de pronto sí se puede o no se puede generar una estructura metálica y que termine viéndose como si fuese algo curvo, ¿sí? Es decir, no necesariamente tienen que ser rectas. Pues yo digo que es que por lo menos en mi caso yo he ido revisando el material según usted nos ha explicado algunas cosas. Por decirlo, cuando se empezó la parte eléctrica, pues va uno y revisa y estudia lo que es los planos eléctricos y todo eso. Y de la misma forma pasa ahora, porque realmente a veces no sobra mucho tiempo para estar estudiando aparte de lo que ya a uno le toca otros planos. Pero la interpretación de plano es en general de lo que sea. Uno puede decir, ah, no, yo solamente sé leer planos para hacer jardines. Ya, digamos, en el primer corte aprendimos a hacer distribución hidráulica, algo que yo, y son las geometrías, algo que yo en realidad yo no sabía muy bien, y cosas así. Entonces, pues, nos hemos enfocado también en otras cosas. Por favor, les recomiendo que de verdad revisen, no solo con lo que hay ahí, porque ahí hay muy poco de todos modos, pero busquen y empiecen a revisar, ¿sí? No, una vez más la cuestión, no se vayan a quedar con solamente lo que vieron aquí, porque lo que es la línea de construcciones, nunca en ninguna parte del mundo se alcanza a ver todo lo que uno tiene que aprender. O sea, que todos esos vacíos que ustedes tienen o que les van a quedar de todos modos después de haber terminado esta línea, ya les corresponde a ustedes solitos. Y la cuestión se las hago es específicamente de que no hay peor cosa que uno evidenciar que no sabe algo en obra, ¿sí? Entonces, que no les vaya a pasar eso, ¿sí? Porque listo, todos obviamente en algún momento no sabemos nada, pero pues eso sí está en cada uno, empezar a aprender y desarrollarse mejor en lo que sea. Pero cuando uno está en obra y definitivamente uno no tiene ni la más remota idea, como por ejemplo, saber dónde tiene que mirar cosas o muestra a ver, aquí vamos a hacer alguna estructura metálica, ¿qué prueba le vamos a hacer a esto? La prueba de tintas y qué más. Por lo menos ya podrán al menos decir algo como eso. Entonces ya entra ya por lo menos si quienes estén allí van a decir, bueno, medio saben o medio tienen idea, ¿sí? Eso respecto a esa parte. Que todos los planos que estén o que ustedes encuentren, ya con eso tienen, no. Siempre va a salir algo nuevo. Siempre, 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 siempre. Es decir, uno tiene ya una base de todo eso que ha recorrido y la puede proyectar a las nuevas cosas que van saliendo. Para la próxima clase... Con la clase de hoy, pues ya tenemos idea de interpretar. Sí, por lo menos ya saben que existe el material. No, es que yo busqué, el corto pasado, yo busqué cómo interpretar planos en estructura metálica y créanme que la información pues no la hay. Les voy a dejar un enlace, por favor, me recuerdan, un enlace de un video de esos de YouTube, que de todas esas cosas, yo siempre me pongo a mirar en general cómo la gente cómo explica sus vainas y pues tengo algunos preferidos respecto de otros. ¿Por qué? Porque ese de pronto a ustedes les sirven es para poderlos ver en cualquier momento. Me parece un video, pues aunque tiene sus pequeños errores, de todos modos, en general, por lo menos les va a ayudar bastante a interpretar mucho mejor la cuestión de los planos, ¿sí? Ya teniendo, entonces ya en el video, ven por ejemplo las tablitas que hoy vimos respecto de los electrodos, ya empiezan a entender un poquito más de cómo es la nomenclatura o simbología que se maneja en esos temas. Adicional de eso, estamos específicamente, o sea, prácticamente se acabó mayo. La presentación
de los proyectos finales de aula es específicamente para la semana entre el 8, del 8 al sábado 13 de junio, es decir, justo la semana antes de parciales. Pero para esa presentación, pues obviamente que primero ya me tuvieron que haber mostrado, porque lo que sí es que allá solamente se van a mostrar los que yo considere que son buenos trabajos. O sea, allá no es que van a salir todos los trabajos de todo el mundo, ni por el chiras, a no ser de que de pronto me deslumbren y se bajen y todos hagan muy buenos trabajos. De resto, no. Y en materia de notas, de todos Hay que modos, deslumbrar. de todos Toca. modos, todos requieren por lo menos asegurar el último corte. Es decir, que ese trabajo a ustedes los puede estar o hundiendo o salvando. Así de simple. Todos, no hay absolutamente ninguno que tenga ya asegurada la Hay que materia. ¿Por qué lo sé? Porque estadísticamente ha sido así. Hay que ir Entonces, por todo o ojo con eso. Adicional de eso, ¿qué vamos de todos modos a ver en las próximas clases? Sobre todo en la próxima clase. Vamos a trabajar específicamente lo que son los temas de, por ejemplo, les voy a nombrar lo que es todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Todos los elementos de protección personal, todo un poco de cuestiones que hay que tener en cuenta respecto de cuando hacemos trabajo en alturas y toda esa cosa, pues tocará solamente así y de pronto les referencio algunas vainas como para que entiendan o vean mejor la cosa. Normalmente en esas clases que hay siempre les llevo arneses como para que por lo menos sepan de verdad qué es lo que tienen que utilizar, pero pues aquí sí, pues Pailander. Entonces, vamos a ver esos temas. Vamos a ver incluso algún tema que tenga que ver específicamente con lo que es la torre grúa, ¿sí? O las grúas que se utilizan obligatoriamente en cualquier construcción en altura. Qué tipos hay, aunque eso yo sé que lo ven o obligatoriamente lo deberían ver en maquinaria y equipos. Aquí vamos a hacer referencia específicamente a eso respecto de verdad cómo lo utilizamos en las obras. Hacemos esas referencias y como vamos a tratar ese tema específicamente de seguridad y salud en el trabajo, necesito que para de hoy en 8 todos los grupos investiguen el tema que tiene que ver con el PGIO. Ya se lo escribo ahí en el chat. El PGIO Eso es lo del plan de gestión integral en obra, ¿cierto? correcto, exactamente eso es. Plan de gestión integral de obra. El plan de gestión integral de obra es algo que es obligatorio desarrollar absolutamente para todo proyecto que tenga recursos del Estado. Obligatorio, no es si quieren, no es de que, ay, es que mi empresa es pequeña o no, eso solamente lo hacemos nosotros porque nuestra constructora es demasiado ya robusta. No, para nada, absolutamente todo proyecto tiene que tener eso. Que en algunos casos se exige más que en otros, sí, pero en el momento que le lleguen a cualquiera de sus obras y es un contrato con recursos del Estado, es decir, una obra de tipo público o estatal, obligatoriamente le van a exigir eso. Y si no lo tiene, de una vez se ganan una multa. Entonces, por lo menos tienen que saber qué es, de qué trata, qué es lo que va ahí. Eso les va a servir muchísimo también para de pronto terminar de pulir un poquito sus trabajos de lo que estaban haciendo de seguimiento de obra. El plan de gestión integral de obra viene prácticamente el resumen de todo un proyecto. Entonces, usted aprendiendo más o menos a desarrollarlo o al menos a identificar cómo se desarrollan eso en general, para los que no saben nada de eso, es una matriz, hagan de cuenta una hoja de cálculo muy grande donde usted le mete mucha información. La misma matriz se encarga de decirle, en esta casillita meta tal cosa, en esta casillita meta tal otra.
pero por lo menos tienen que saber de qué se habla o bajo qué parámetros se va desarrollando esa matriz. Profe, ¿le hacemos un trabajo investigativo para subirlo al Edmodo? No, eso de trabajo investigativo no es tanto investigativo, es más bien de que sepan de qué trata y yo diría, ahí como para evidenciar de que de verdad lo revisaron, que hicieran máximo unas 10 diapositivas de ese tema, por grupo, ¿sí? Máximo. O sea, más o menos al mismo estilo del MGA, ¿sí? Que en general, pues, todo lo que encontraron más o menos lo referenciaron y lo acomodaron bien. Cosas así que ustedes ya van a saber en general cómo es que se desarrolla. Si logran más o menos desarrollarlo, por ejemplo, para el proyecto que ustedes tienen, excelente. Pero pues eso sí depende de cada grupo y la disponibilidad que tengan. Yo sé que van a estar no solamente con esto, sino con el resto de asignaturas apremiadas de tiempo. Por eso, de todos modos, lo que tiene que ver con el trabajo, realmente casi que hasta ahí llegan los trabajos que tienen que ver con esta asignatura para que se puedan dedicar a hacer más trabajos de las otras vainas. Profe, tengo otra duda respecto a esa parte. Nosotros empezamos desde la materia desde lo que empezamos a ver de residencias, o tenemos que explicar exactamente cómo fue el proceso contractual, licitación y... Pues a ver, no es que lo tengan que explicar, pero si ustedes, por ejemplo, llegan y van a mostrar un proyecto, en general ustedes por lo menos deben nombrar qué ocurrió para llegar ahí. Entonces, bueno, hacerlo como quien dice, en capítulos anteriores se desarrolló tal y tal cosa. Sí, algo así. Entonces pueden estar hablando sobre eso y ya después en esta temporada trataremos específicamente de los temas de no sé, pero por lo menos debería ser así y en general uno siempre tiene que tener para cualquier explicación de lo que sea un contexto de qué es el tema o por qué viene o para qué va. Es eso. El video es sobre lo que hicimos en el trabajo. Si lo quieren hacer así, pero yo no estoy diciendo específicamente que tenga que ser No, eso. o sea, no, Lo que tiene que evidenciar es qué es lo que se aprende con residencia de obra, o por lo menos qué es lo que deberían salir aprendiendo. Un ejemplo, digamos que se presentó la situación ahí como la que me dijo usted, que digamos que un obrero estaba pidiendo, digamos, tantos accesorios y eso, y lo estaban robando. Entonces, en el video, lo que aprendimos a hacer isometría. Entonces uno dice, bueno, aquí qué pasó, entonces hicimos la isometría y tal, y demostramos que nos están robando. Algo así sería lo que usted está pidiendo. Sí, más o menos. Ok. Lo que pasa es que, pues, obviamente, como ustedes ya tienen trabajo desarrollado, pues, ustedes tienen ya mucho para poder mostrar, ¿sí? Sí, profe, ya hay material. En el video tenemos que adjuntarle el proyecto como tal, con los planos, corregido y todo, o solo el video. No, sí, tienen que evidenciar ahí algo didáctico, sí, algo. Sí, pero ustedes deben tener, porque de pronto alguien que les dé por visitar esto quiere de pronto profundizar un poquito más. Entonces, listo, ustedes tienen el enlace del planito, tiene alguien que sea curioso y que le guste de pronto aprender un poquito más sobre esos temas, ¿sí? Y no necesariamente es porque lo sepan, sino que a veces a la gente se le despierta la curiosidad de ver que presentan, uy, qué buena cosa, ay, me gustaría saber más de eso, y terminan cogiéndole amor a los proyectos. Les voy a mostrar unas simples imágenes, aquí antecitos de finalizar. Espérenme, grabo la sesión anterior. ¿Pero ahí se puede usar extras o solo tienen que aparecer los...? No, o sea, por mí podrían contratar a Keanu Reeves, Mel Gibson, qué sé yo, el que sea. Scarlett listo, Johansson, no sé.
A Rambo. Bueno, eso sí depende del gusto de cada quien. Sí, este. ¿Sí logran ver la imagen ahí? No abierto, profe. Entonces ¿No? tiene que volver a compartir lo que abrió. No, pensé que de pronto sí lo abría una vez. Entonces toca acá. En compartir pantalla le daba visualizador de fotos, algo así. Y ya. ¿Listo? Ahora sí. Ok. Esta imagen, pues notarán ahí que tiene un poco de tubería, ¿sí? Tubería sanitaria. Y tiene pues obviamente algo que se nota que es estructura metálica. Esto es una remodelación que se estaba trabajando ¿en qué? En el En el hospital, ¿no? sí, en el hospital de Pamplona. Interesante de todos modos que, por ejemplo, esto, una estructura metálica, ahí embebida junto con lo que tiene que ver con instalaciones hidráulicas y sanitarias. Y se ve los cordones. Soldaduras. Pero son rojas porque se les echó la prueba de No, pintura. eso es el anticorrosivo, ese es un revestimiento que se utiliza precisamente para, pues es masilla anticorrosivo, ¿para qué? Para proteger más aún esa zona que es más susceptible de corrosión, ¿sí? La zona de las soldaduras es una zona muy, muy frágil, digamos. Listo. Pero en obra no se recomienda soldar, ¿no? No, para nada, para nada. Entonces, Pero digamos que este tipo de horitas, pues ya, o sea, no dan tampoco el presupuesto como para generar eso que yo les digo. Pues no sería lo ideal. Ahora, si lo están haciendo, por lo menos yo no lo hubiese hecho específicamente en recinto abierto, ¿sí? Hubiese buscado una zona específica, un saloncito, donde pudiese generar, digamos, reducir al máximo el ambiente contaminante del exterior. A eso es a lo que hay que buscar que más o menos se mantenga así. no, listo.
Este tipo de cuestiones, de lo de la cuestión sanitaria, esta de estructura metálica, tener en cuenta la distribución que se debe hacer. Y aquí pues no se ve la parte hidráulica específicamente, pero también la tenían. Esto que ven por acá precisamente son las modulaciones con Superboard, ¿sí? Que se utilizan precisamente cuando se hace uso de la estructura metálica. Peligroso el andamio ese, ¿no? Claro, gravísimo. Primero, no es un andamio certificado. Y segundo, este man está que vuela acá, que hace la El prueba clavado mortal. específicamente de flecha máxima para cuando se presenta un voladizo. Ujú. Esas cuestiones más otras que tengo por ahí. Por ejemplo, quien estaba dirigiendo ese proyectico como residente de obra es un exalumno mío que aún todavía no se ha graduado. Pero, por ejemplo, él por estar en algún proyecto específicamente donde hizo o supo hacer en algún momento su isometría desde el punto de vista hidráulico, se dieron cuenta que más o menos tenía idea. Identificaron que sí lo estaban robando respecto a accesorios y a ese mismo grupo le salió otra obra y lo recomendaron. Y fue allá y allá estuvo también. Y como también tenía idea de la cuestión de estructura metálica, pues porque aquí la había visto, pues allá estuvo trabajando precisamente en esta época de lo de la cuarentena, ¿sí? Época donde normalmente todo el mundo estuvo como más bien parado y sin haberse graduado. Es decir, a lo que quiero llegar con eso es que de verdad, si ustedes ponen de su parte, si ustedes de verdad aprenden, si quieren aprender, esto ustedes ya lo pueden de una vez estar desarrollando desde un punto de vista profesional, aunque no se hayan graduado. Que todavía les falta, sí, todavía les falta, pero ya pueden, de verdad, los que no han tenido todavía ningún contacto con el gremio, ya pueden empezar a vincularse con gente que está trabajando en esto, con constructoras, con los mismos colegas con los que van a estar trabajando de aquí en adelante. Eso sí, depende de cada quien. Es decir, el que quiere aprender y quiere progresar, eso solamente cada quien lo lleva por dentro. Eso a nadie se lo pueden inyectar ni nada por el estilo. Ingeniero, ¿usted va a generar otra reunión? Ya queda menos de un minuto. No, porque ya aquí ya finaliza esto. Eso que les estoy diciendo, tanto lo que les dije del MGA, lo que les dije de lo del PGIO y hacer la remodelacióncita esa, que escogieran una de las casas de ustedes, es precisamente para lograr de que si no se han vinculado a nada, por lo menos les sirva de motivación a que sí lo pueden hacer. Y que tampoco estén como pensando de que no, es que, pero eso yo escucho que la gente está como grave de trabajo y no,